resolviendo la guía de lípidos. ¿Alguien me puede, por favor, ratificar que se está observando la guía 3 en la pantalla? Sí, profe. Gracias. Ya, entonces, primero, ¿qué caracteriza la molécula de ácido graso y por qué es anfipática? Son dos preguntas distintas. Yo les dije que había tres características de un ácido graso, ¿ya? ¿De acuerdo? Tres características. ¿Cuáles son esas tres características que definen un ácido graso? Tiene una cadena larga de carbono-hidrógeno. Muy Tiene bien. un par de carbonos y en un extremo hay un carboxilo. Súper. ¿Todos están de acuerdo o alguien tiene alguna otra versión? Esas serían las tres características que nos permiten reconocer un ácido graso. Ahora, ¿por qué un ácido graso es anfipático? ¿Recuerdan lo que era anfipático? Cuando hablamos de anfipático, estamos diciendo que tenemos una molécula que tiene una parte que es hidrofílica y una parte que es hidrofóbica. ¿Cuál es la parte hidrofílica del ácido graso? ¿Cuál es la parte hidrofílica del ácido graso? La cadena hidrocarbonada. No, esa es justamente todo lo contrario. La cadena hidrocarbonada es la parte hidrofóbica. ¿Se acuerdan que mencionamos cuando vimos el agua que todo lo que tiene harta cantidad de carbono y hidrógeno era hidrofóbico? La parte El extremo hidrofílica, carboxílico, profe. muy bien, el carboxilo. El ácido carboxílico, ¿no es cierto? Como es ácido, va a tener una carga negativa y eso lo hace tener un polo atractivo para el agua. ¿Alguna duda? Me van haciendo consultas, por favor, ¿ya? Si algo no queda claro. ¿Cómo se reconoce que un lípido es saponificable? ¿Qué hay que hacer para reconocer si el lípido es o no es saponificable? Primero, un lípido saponificable. ¿Qué significa lípido saponificable? Es lo mismo que la pregunta, pero hecha de otra forma. Que posee ácidos grasos. Muy bien, ¿no es cierto? Está hecho de ácido graso este lípido. Ya, entonces, ¿cómo descubro que está hecho de ácidos grasos? ¿Qué es lo que tengo que hacer con el lípido? El lípido, ¿con qué lo tengo que mezclar? Con un alcalino. Eso, con una base fuerte, ¿no es cierto? Con una base fuerte. En nuestro ejemplo creo que usamos hidróxido de sodio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos tiene que resultar? Glicerol y jabón. Muy bien, muy bien. Glicerol, que es un alcohol, más el jabón. ¿Alguien está con alguna duda por aquí? Por favor, háganla ahora para que podamos ir aclarando. Ya. Siguiente. ¿Cuáles son las moléculas base de los acilglicéridos? Es como preguntar de qué están hechos. De ácidos carboxílicos y alcoholes. A ver, ácidos carboxílicos. Ácidos grasos. Ácidos grasos y ¿Glicerol? glicerol,
¿no es cierto? Ahí queda más fácil para ustedes aprenderlo, ácido graso y glicerol. Este está fácil. ¿Cuál es la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados? ¿Cómo es un ácido graso saturado? Tienen enlaces simples. Solo enlaces simples, ¿no es cierto? Y los Entonces, insaturados tienen enlaces dobles en sus cadenas. muy bien. Uno o más enlaces dobles y ya está insaturado. Ahora, aprovechemos de discutir las implicancias de que sea saturado o insaturado, porque me parece que lo pregunté, ¿o no? No lo pregunté. Ya. Si el lípido es saturado, ¿cómo va a ser su molécula? ¿Recta? Fíjense, ¿recta o con algún quiebre? Recta. Recta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si yo empiezo a poner solo ácidos grasos saturados, uno al lado del otro? ¿Qué hacen ellos? Se ordenan. Ya, muy bien, se ordenan, Se solidifican o como que se se endurecen. empaquetan, ¿no es cierto? O sea, ellos empiezan a generar interacciones hidrofóbicas. Hidrofóbicas. Entonces, se pegan uno al otro, se pegan por afinidad, ¿ya? Y terminan empaquetándose. Se empaquetan. Por lo tanto, a temperatura ambiente, ¿cómo va a ser este lípido? Que está solamente con ácidos grasos saturados. ¿Cómo va a ser a temperatura ambiente? Sólido, líquido, Sólido. sólido a temperatura ambiente. Ya, y este que tiene quiebres, ¿qué pasa si yo le pongo aquí otro que tiene quiebres y otro que tiene quiebres? ¿Se van a empaquetar? ¿Les va a ser posible empaquetarse? No. No. ¿Por qué no? Porque cada quiebre produce una distancia entre las moléculas, por lo tanto, no se generan las interacciones hidrofóbicas, salvo en algunos pequeños trechos, ¿ya? Entonces, no se empaqueta. No se empaqueta. ¿Y cómo es a temperatura ambiente? Líquido a temperatura ambiente. Ustedes saben que a la margarina dice margarina hidrogenada, porque la margarina lo que hacen es agregarle más hidrógenos para que sea más carbono hidrógeno, para que no se empaquete a bajas temperaturas. Se supone que ahí va a ir generando enlaces dobles y no se va a empaquetar. Después, ¿qué tipo de triglicérido están presentes en las grasas y cuáles en los aceites? Primero, ¿qué es un triglicérido? Vamos a poner una línea aquí. ¿Qué es un triglicérido? ¿Se acuerdan? Necesito que esto lo vayan manejando porque después se van a hacer consultas en la prueba, por ejemplo, referente a triglicéridos, a acilglicéridos, entonces tienen que saber ustedes. Un glicerol con 3 ácidos grasos. Muy bien,
un glicerol más 3 cadenas de ácidos grasos. ¿Ya? Ese es un triglicérido. Si esas 3 cadenas de ácidos grasos son saturadas, ¿cómo va a ser el triglicérido? ¿Va a ser grasa o aceite? ¿Grasa o aceite? Repito, si las cadenas son saturadas, las cadenas de los ácidos grasos, ¿va a ser una grasa o va a ser un aceite ese triglicérido? Una grasa. Va a ser grasa. Una grasa, ¿no es cierto? Porque la grasa es sólida, entonces ácidos grasos saturados estamos formando grasas. Y si fuera insaturado, podría entonces formar un aceite. ¿No es cierto? Chicos, si alguien se perdió, pregunte ahora para que empecemos a explicar. Yo ningún problema. Por favor, vean lo que hemos hecho hasta el momento. Voy a hacerme más pizarra. Déjenme ver si lo puedo hacer. Ahí lo corrí. Ya. Ya, chicos, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Todo bien? Explicar la función biológica de las ceras. ¿Para qué sirven las ceras? ¿Dónde pueden encontrar una cera? En la Cera. piel. ¿En dónde, perdón? Pelo. ¿En dónde, perdón? La cera de abeja, ¿no es cierto? Sí. Por ahí escuché algo, cera de abeja. ¿Qué más? ¿Se acuerdan que En las las plumas. hojas brillan? También tienen cera. Que eso está cera en la cutícula de la hoja. Hojas y frutos. Por ejemplo, la manzana, vale por una manzana, brilla, ¿no es cierto? Brilla. Y ese brillito es por una cera. ¿Ya? Es por una cera. Entonces, ¿dónde más la podemos encontrar? Si la encontramos aquí en las hojas, por ejemplo, en una hoja, también encontramos una capa cerosa que se llama cutícula, que está sobre la epidermis. En realidad es secretada por la epidermis. La cutícula tiene como función evitar la pérdida de agua. Pérdida de agua. ¿Ya? Porque fíjense que si no tuviera esta capita de cera, la hoja se deshidrataría rápidamente, porque la atmósfera siempre está demandando agua en forma de vapor. Por ejemplo, yo tengo ahora que hay 57% de humedad relativa. Eso indica que está habiendo gran demanda de agua por la atmósfera. Entonces tiende a deshidratarse si no tuviera esta capa. ¿Por qué? Porque la capa cerosa de cutícula no permite el paso del agua. No permite el paso del agua. ¿Dónde más podríamos necesitar
que haya ceras. Les dejo ahí la inquietud, ¿ya? Profe, Dime. ¿qué decía en el dibujito? Ahí donde sale la cutícula abajo dice entra y ahí la segunda palabra. Aquí en esta parte de la izquierda o de la derecha, Derecha. dice cutícula, evitar pérdida, de agua. Evitar pérdida de agua. En los frutos también tiene esa función de evitar la pérdida de agua y tiene también una función un poquito protectora. ¿Ya? En la hoja es también un poquito protectora porque igual, bueno, hay plantas que tienen la cutícula muy gordita, como son, por ejemplo, las xerófitas. Como el cactus. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la hoja del cactus es así como una palmeta? Entonces, la cutícula aquí es gruesa. Cutícula gruesa. ¿Por qué creen ustedes que es tan gruesa esta cutícula en un cactus? Pregunta así de aplicación vamos a ir haciendo, ¿ya? Por eso estamos ensayando. ¿Por qué creen ustedes que la cutícula de un cactus es tan gruesa? Para guardar el agua, almacenar el Exactamente, agua. porque está expuesto a muy altas temperaturas, ¿no es cierto? Entonces, lo que él hace es poner sobre la hoja, si esta es su hoja, una capa de cutícula súper gruesa, ¿ya? De hecho, los estomas que están en la epidermis quedan hundidos, quedan como escondidos por esta capa de cutícula. ¿Ya? ¿Por qué quedan hundidos? Porque los estomas, recordemos que son los que permiten la entrada de oxígeno, perdón, la entrada de CO2 y cada vez que la planta abre el estoma, cada vez que la planta abre el estoma, me quedo medio deforme, pero ese es un estoma, ¿ya? Está formado por dos células. Cada vez que la planta abre el estoma, su objetivo es que ingrese CO2. Ese es su objetivo, para poder hacer fotosíntesis. Sin embargo, tiene que cobrar, o sea, tiene que gastar un precio, pagar un precio muy alto, ahí está la cosa, que es la pérdida de agua. Sale oxígeno también, pero eso no es terrible para la planta. Lo terrible es esto, perder agua. Entonces, lo que hacen estas plantas es poner el estoma como escondido, de tal forma que la pérdida de agua sea gradual, sea más lenta. Y en realidad ellos nunca van a abrir los estomas de día. Nunca. Ellos abren los estomas de noche. ¿Ya? Porque tienen la capacidad de almacenar el CO2. Entonces almacenan el CO2 en la noche y ahí abren los estomas para que entre el CO2 y la pérdida de agua no es tan grande. Y en la mañana, cuando sale el sol, se ocupa todo ese CO2 almacenado para hacer fotosíntesis. Ya. Estamos aquí, me parece. En un glicerolípido, ¿qué moléculas forman la zona hidrofóbica y cuál es la hidrofílica? ¿Se acuerdan lo que era un glicerolípido? ¿Quién me puede decir lo que es un glicerolípido? Voy a tener que proyectar porque yo dibujo mal. Glicerolípido.
Ya, ¿de qué está hecho el glicerolípido? ¿Alguien contestó esta pregunta, chicos? Tiene una cabeza y unas colas. Perfecto, ya. Trata de explicarme un poco más. Tienes que imaginar que yo... La cabeza no- ¿Ya? está hecha de un grupo fosfato más un glicerol. Muy bien. Y falta algo, parece, ¿o no? Y las colas son ácidos grasos. Ya, pero en la cabecita estamos bien, ya. Entonces, un glicerolípido, estoy buscando para mostrarles los dibujos. Justo no lo encuentro. Ya, pero ya voy a llegar. Un glicerolípido, entonces va a tener un fosfato o ácido fosfórico, va a tener cadenas de ácidos grasos, ¿no es cierto? Y va a tener, si es un fosfolípido, ¿qué va a tener? Adicionalmente a lo que ha mencionado su compañero. ¿Un alcohol o no? Un aminoalcohol, si es que es, ¿no es cierto?, un fosfolípido. La 8 dice, dar ejemplos de fingolípidos y dónde se encuentran. Esta había que investigarla, me parece. Dar ejemplos de fingolípidos, en realidad en la clase también había. Dar ejemplos de fingolípidos y dónde encontrarlos. Hay dos tipos. Hay fosfofingolípidos y glucofingolípidos. ¿Dónde encuentran ustedes un fosfofingolípido en la neurona, no es cierto? Porque está formando la vaina de mielina. Chicos, ¿me van siguiendo o no? Sí, profe. ¿Ya alguien averiguó un ejemplo de fingolípido que no sea la vaina de mielina que está en las neuronas? Que en el caso de la vaina de mielina, en las neuronas, estamos hablando específicamente de un fosfoesfingolípido, que es la mielina, ¿no es cierto? Fosfoesfingolípido. Recordemos que el axón neuronal va a ser envuelto por esta membrana llena de fosfoesfingolípido, de mielina. ¿A qué tipos de lípidos pertenecen las vitaminas A, E y K? ¿Ya? ¿Quién contesta eso? ¿A qué tipo de lípidos pertenecen las vitaminas A, E y K? ¿No pasa nada? ¿Nadie lo resolvió, chicos? Son terpenos, ¿cierto? A ver, ¿tienen las vitaminas A, E y K, ¿tienen ácidos grasos? Profe, no, yo casi no encontré nada, pero lo que poco y nada que encontré es que la vitamina A es insaponificable y Ya, que la E y la K son prenoles o algo así. ya, perfecto. O sea, no tienen ácidos grasos en su estructura. ¿Ya? Ese es el punto. No tienen ácido graso en su estructura. Entonces, son igual lipídicas, pero como decía su compañero, probablemente tienen otro componente que las describe. Nosotros vimos que estaban los esteroides que tenían la molécula de esterano, ¿no es cierto? Habría que averiguar si es un esterano o si es
No es prostaglandina, pero sí yo creo que podría tener esterano o terpeno. Pero más me inclino por el esterano. Eso hay que averiguarlo entonces. Después, pero lo que sí hay que tener claro, por lo menos, que no tienen o no están formadas por ácidos grasos. Por eso son insaponificables. Cada vez que les digan que una molécula es insaponificable, significa que no tiene ácido graso en su estructura. ¿Cuál es la molécula precursora de las hormonas sexuales? ¿Cuál es la molécula precursora de las hormonas sexuales? ¿Los esteroides? Los esteroides. Muy bien. Y específicamente los esteroides están compuestos por ¿qué molécula que los describe específicamente? ¿El esterano? Muy bien, el esterano. Entonces son esteroides que provienen del esterano. Este está fácil, diferencia ácido graso saturado e insaturado, haz un esquema. Cuando se les pida hacer un esquema, no necesariamente tienen que hacerlo con los carbono-hidrógenos. Uno puede poner aquí el ácido carboxílico, luego puede poner la cadena de ácidos grasos, y en este caso hemos dibujado una cadena de ácidos grasos saturada. Y en el otro caso podemos hacerlo también esquemático, ácido carboxílico, y podemos dibujar una o más insaturaciones y tenemos una cadena de ácidos grasos insaturada. Aquí estaría la insaturación y aquí estaría la otra insaturación. Ya, me gustaría también preguntarles lo siguiente. Les voy a poner un problema y ustedes me van a contestar, ¿ya? ¿Qué es lo que se les ocurre? Yo tengo una célula aquí, ¿ya? Célula. Aquí está la membrana, ¿no es cierto? Tiene proteínas, tiene fosfolípidos, esfingolípidos, etc. Ya, entonces, yo tengo una molécula que viene del extracelular, que es una hormona lipídica. ¿Ya? Es lipídica. Por ejemplo, podría ser una hormona derivada del esterano. Ya, cuéntenme, ¿cómo puede ingresar esta hormona lipídica? ¿Va a necesitar, acaso, de una proteína receptora? ¿Va a necesitar de una proteína receptora? ¿O no? Esta es la proteína receptora. Cuéntenme, ¿cómo ingresa esta hormona lipídica a la célula? ¿A alguien se le ocurre? A través de... Profesora, no hablo. Hable, ¿no? Perdón. Cuéntenme. Ya, pues chicos, habían dos y ahora no hay ni uno. O sea, yo iba a decir que los glucolípidos eran como los receptores, ¿no? Pueden ser, sí, muy buena respuesta, sí. Podemos tener aquí glucolípidos
que sean receptores. O sea, aquí vamos a tener, por ejemplo, un lípido de membrana unido a hidratos de carbono. Estos van a ser glúcidos. Uy. O sea que este es un glicolípido, porque es un lípido con hidratos de carbono, y podrían ser como receptores, pero ojo, fíjense en esto, hormona lipídica. ¿Va a necesitar un receptor de glucolípido o va a necesitar un receptor proteico para ingresar? No, profe, No, ¿por qué no? porque pueden pasar por la membrana celular porque son solubles en grasa. Exacto. Pasa sin ningún problema a través de la membrana lipídica. ¿Y dónde está su receptor? Adentro de la célula, ya sea el receptor entonces de esta hormona. ¿Dónde puede estar? Está en el citosol o citoplasma o puede estar justo dentro del núcleo. Porque el problema para ella no es ingresar. No tiene problemas para ingresar. Distinto es si la hormona, por ejemplo, vamos a hacer una hormona en triangulito, esta hormona es proteica. ¿Ya? Si la hormona es proteica, está obligada a que haya un receptor proteico o de otro tipo que permita que se una con ella, que sea reconocida, ¿no es cierto? Ahí se va a unir por afinidad, ¿no es cierto? Y una vez que se une con este receptor, o sea, esta hormona con este receptor, al unirse establece enlaces, ¿no es cierto? Y esos enlaces hacen que cambie la forma de la proteína y es como si se abriera y la molécula pasa al otro lado. ¿Ya? Ahora, la otra forma de hacerlo es que la molécula nunca ingrese, sino que se une con su receptor y el receptor activado, por eso se le ponen estas chispitas, genera una segunda molécula, ¿ya? Que se llama segundo mensajero, que es el que lleva el mensaje hacia el interior de la célula. El mensaje que trae esta hormona proteica. Por ejemplo, el mensaje puede ser produzca vello púbico. Entonces, la hormona nunca entra, pero el mensaje sí. Y el mensaje se sigue transmitiendo hacia adentro, activando enzimas. Este segundo mensajero va a activar enzimas que sinteticen vello púbico. ¿Ya? ¿Muy enredado? ¿Se entendió? Se entendió que una hormona lipídica puede atravesar la membrana porque difunde el lípido, entonces no tiene problemas. En cambio, la que es proteica no va a entrar porque es muy grande y porque no tiene afinidad con los lípidos.